Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Gracias por escucharnos. Encuentren sus Biblias y empecemos a leer. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulo 4, del versículo 1 al 22. Los filisteos capturan el arca del pacto de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El pecado siempre trae consecuencias, y el pecado siempre afecta a otras personas. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés,
habían cometido grandes pecados en el tabernáculo, el lugar que representaba la presencia de Dios. Su padre sabía de su pecado, pero lo ignoró y nunca les estorbó. Por esto, Dios declaró juicio sobre Elí y sus hijos. Habían pecado y Dios no pudo permitir que ellos prosperaran. Los hijos de Israel se estaban preparando para una batalla contra los filisteos en Afec. Dios les podría dar la victoria, ¿verdad? Pero cuando los filisteos atacaron, el ejército de Israel fue vencido, y como 4,000 de sus hombres murieron. Los israelitas regresaron a su campamento derrotados y desanimados. ¿Por qué había permitido el Señor que fueran derrotados por los filisteos? ¿Qué debían hacer ahora? Yo sé qué hacer, dijo un hombre. Volvamos a la ciudad y traigamos el arca del pacto del tabernáculo. Si lo llevemos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron a Silo a traerlo. ¿En realidad podía salvarlos el arca? No, solo Dios podía. Pero en vez de confiar en Dios, pusieron su fe en el arca que representaba a Dios. Cuando volvieron al campamento con el arca, los israelitas gritaron con emoción. Creían que ahora la victoria les era asegurada. Los filisteos oyeron su grito y temblaron de miedo. Habían oído de las maravillas que Dios había hecho por los israelitas. A pesar de ello, los filisteos se fortalecieron para la siguiente batalla. No se darían por vencidos sin pelear. La batalla comenzó de nuevo y fue más intensa que la anterior. Las espadas rechinaban, los hombres gritaban unos a otros, y la batalla seguía adelante. Pero poco a poco los israelitas se dieron cuenta que estaban perdiendo la batalla. No podían vencer a los filisteos. Era hora de huir. Los israelitas se dieron la vuelta y corrieron hacia su campamento, perseguidos de cerca por los filisteos, de los cuales ya no pudieron escapar. El ejército israelita fue vencido, esta vez con 30,000 hombres muertos a consecuencia de la batalla. Además, Ofni y Finés también perecieron. Y lo peor de todo, el arca fue capturado. En Silo, Elí esperaba noticias de la batalla. No mucho después, llegó corriendo un soldado mensajero. Tenía rota su ropa y estaba cubierto de tierra. Esta era una señal muy mala. Elí, quien tenía 98 años, ya casi no podía ver. Escuchaba los gritos del pueblo, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Por fin, se le acercó el mensajero, y Elí le pidió las noticias de la batalla. «He escapado hoy del combate», dijo el hombre, recuperando su aliento. «Israel ha huido ante los filisteos, y fue matada mucha gente». Dio pausa el hombre. «Tus 2 hijos han muerto, y el arca del pacto ha sido capturado por los filisteos». Elí se quedó tan atónito al escuchar la noticia del arca, que se cayó de espaldas de su asiento. Al caer, se quebró el cuello y murió inmediatamente. No muy lejos de ahí, la esposa embarazada de Finés también recibió la noticia terrible. Ella pensó que Dios se había alejado de Israel. Inmediatamente empezó su parto, y al dar a luz a su hijo, lo llamó Icabod, que significa, traspasada es la gloria de Israel. Luego ella murió. La derrota de Israel ese día fue parte del juicio de Dios por el pecado en la familia de Elí. Ellos no andaban bien con Dios, y por lo mismo, Él quitó su protección de ellos. También Dios castigaba la filosofía errónea de que el arca por sí mismo podía traer la victoria para los israelitas. En vez de confesar sus pecados a Dios y tener bien su comunión con Él, los hijos de Elí sustituyeron un artículo religioso e hicieron del arca un ídolo. Si no tienes cuidado, también puedes hacer esto en tu vida. Puedes usar una actividad religiosa o un objeto como una suerte ante las dificultades de la vida. Pero ninguna de esas cosas puede sustituir la bendición de Dios y el poder de su presencia. No puedes ir adelante y ser victorioso en tu vida sin tener bien tu relación con Dios.
porque Él no puede bendecir a sus hijos desobedientes. No ignores el pecado en tu vida. Confiésalo a Dios. Mantén una comunión clara y abierta con tu Señor. Cuando peques, Él está dispuesto a perdonarte si tú estás dispuesto a confesarlo. No seas como Ofni y Finees, sufriendo el castigo de tu desobediencia. Sé un hijo obediente y pronto para confesar, y recibe la bendición plena de Dios. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Por qué tuvieron miedo los filisteos? Los filisteos tuvieron miedo porque los israelitas habían traído el arca del pacto de Jehová Dios al campamento. Cierto, tuvieron miedo porque habían traído el arca del pacto al campamento. ¿Cuántos hombres israelitas de a pie cayeron en un día? $30,000 hombres israelitas de a pie cayeron en un día. Muy bien hecho. 30,000 hombres cayeron en un día. ¿De quién eran los 2 hijos que murieron en ese mismo día? Los 2 hijos de Elí murieron en ese mismo día. Correcto. Los 2 hijos de Elí murieron ese día. ¿Cómo murió Elí? Elí murió cayendo hacia atrás de su asiento y rompiendo su cuello. Bien, cayó de su asiento y rompió su cuello. ¿Cómo llamó la nuera de Elí a su hijo? La nuera de Elí llamó a su hijo Icabod. Bien, lo llamó Icabod. ¿Qué significa Icabod? Icabod significa traspasada es la gloria. Cierto, significa traspasada es la gloria. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Reúnete mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, el regreso del arca del pacto de Jehová. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.